online a la conferencia de hoy, 6 de mayo del Foro de Historia, a la que os damos las gracias por vuestra asistencia y en la que deseamos disfrutéis con todos nosotros. Para ello, os comenzamos ya transmitiendo nuestra más cordial bienvenida. Tenemos hoy un tema muy interesante con un personaje también, en este caso, de gran calado histórico y científico, a la vez que polifacético y humanista, antiesclavista, gran viajero y naturalista prusiano, con un espíritu inquieto y aventurero que le llevó a recorrer y a explorar medio mundo. Personaje legendario que fascinó al mismísimo Darwin y que descubrió una corriente marina que lleva su nombre, entre muchas otras proezas científicas. Como sabéis, nos vamos a referir y a contaros esta tarde la historia de Alexander von Humboldt, y como bien añade y define nuestra ponente de hoy, un verdadero nómada de la ciencia. Difícil, por tanto, de abarcar en su importante y múltiple perfil, pero que solo alguien como nuestra ponente de esta tarde, doña María Teresa Granillo Vázquez, puede desgranar. Y es que ella, María Teresa Granillo Vázquez, nace en México el 10 de noviembre de 1949 y su formación académica es la siguiente. Licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de México, licenciada en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Complutense de Madrid, doctora cum laude igualmente en Ciencias Políticas y Sociología también por la Universidad Complutense de Madrid y catedrática de la Universidad Autónoma de México y del Tecnológico de Monterrey. Además, en cuanto a su experiencia profesional, ha trabajado tanto en la iniciativa privada como en la pública. Ha presentado publicaciones tanto en periódicos y revistas mexicanas como españolas. Igualmente, ha colaborado en programas de televisión y radio difundiendo la cultura mexicana. Actualmente colabora con la tertulia literaria La Fuente de Valdemorillo, así como con el Ateneo Escurialense, siendo por tanto nuestra especial embajadora de México en España y viceversa, tanto por sus raíces como por estar a caballo entre ambos países, como vemos además. Pues bien, por todo ello y por ser gran admiradora de este gigante y gran personaje histórico-científico de hoy, ella es la persona idónea para hablarnos de él. Esta tarde, en primicia, en el Ateneo Escurialense, Alexander von Humboldt, un nómada de la ciencia que nos llega de la mano de María Teresa Granillo Vázquez, a quien ya cedo la palabra. Cuando quieras, María Teresa. Muchas gracias, Mercedes, por tu presentación. Amigos, amigas del Foro de Historia y también a todos los asistentes, gracias por prestarme vuestra atención esta tarde en la que hablaremos de un científico excepcional, uno de los dos genios científicos del siglo XIX. Uno es, sin lugar a duda, Charles Darwin, y el otro es, sin lugar a duda, Alexander von Humboldt. Alexander von Humboldt es el barón Wilhelm, mejor conocido como Alexander von Humboldt, nació en el Palacio de Tegel, muy cerca de Berlín. Por aquel entonces pertenecía al Reino de Prusia, el 14 de septiembre de 1769. Fue semidestruido en la Segunda Guerra Mundial. Esta foto es de su castillo reconstruido. Alexander era un niño muy inquieto. Decía que su palacio era el castillo del aburrimiento. Él deseaba estar afuera en los jardines, en contacto directo con la naturaleza, a pesar del frío de los duros inviernos berlineses. Se interesaba por las plantas y los animales. Aquí pasó su infancia, siempre acompañado por su hermano mayor, Wilhelm. Wilhelm fue un prusiano liberal, uno de los intelectuales prusianos de mayor y más perdurable influencia en la cultura de su país, fundador de la Universidad de Berlín, embajador de Prusia y un gran filólogo.
Alexander George, el padre de Humboldt, de los dos hermanos, fue chambelán del rey de Prusia, Federico el Grande. Su madre, Elizabeth Colón, fue una mujer rica, era viuda y había heredado una fortuna de su primer marido. Mujer muy culta, que marcó profundamente la personalidad de los dos hermanos. Ella era una hugonote, es decir, una protestante francesa de doctrina calvinista, y había salido pitando de la Francia de Luis XIV y crió a sus hijos con rigidez calvinista. Los progenitores les proporcionaron a ambos hijos una educación esmerada. Excelentes tutores marcaron su infancia y parte de su adolescencia. Les despertaron la curiosidad científica, literaria e infundieron rígidos valores morales. Desde jóvenes, sus padres los llevaron a la tertulia de Marcus Hertz y Henriette. Este era un espacio cultural privilegiado en el Berlín del siglo XVIII, como nuestro Ateneo. Y fue en estas tertulias en donde el joven Alexander se empapó del pensamiento de Kant. Se interesó por los inventos de Benjamin Franklin y el estudio de las ciencias. El joven Alexander construyó uno de los dos primeros pararrayos que se conoció en Berlín y lo hizo en el tejado Palacio de Teje. El padre de los hermanos Humboldt, Alexander George, murió cuando tenía Alexander solo 10 años. Su madre administró sabiamente la segunda corte que le daba y la unió a la primera, invirtiéndola en la educación de sus hijos. Alexander inmediatamente destacó como dibujante. A los 17 años expuso sus obras en la Academia de Berlín y su talento artístico lo vamos a ver en las ilustraciones que acompañan siempre a sus libros de viaje. Alexander fue a la Universidad de Gotinga y Frankfurt. Deseaba dedicarse a la carrera militar, pero lo encaminaron a la de Hacienda. Estuvo durante un año en la Academia de Comercio de Hamburgo, que se dedicaba a la instrucción de negociantes y servidores del Estado en la dirección del comercio de los bancos y de las manufacturas. Después estudió en la Escuela de Minas de Freiberg. Su primer viaje importante lo hizo a los 21 años por Europa. Su primera aportación científica fue un ensayo sobre las montañas basálticas del Rin y tuvo tanto éxito que lo contrataron para asistir al director de minas. Su madre falleció cuando él solo tenía 27 años. Renunció a su carrera de funcionario público prusiano y se lanzó de lleno a sus ambicionados viajes científicos con la fortuna que ella le heredó. Para entonces, ya se relacionaba con personalidades como Friedrich Schiller y Johann Wolfgang von Goethe. Aquí lo tenemos, están aquí sus amigos. Para entonces ya se relacionaba con ellos, ya los vemos aquí. Goethe decía que Humboldt era una academia ambulante. Se fue a vivir a París y ahí hizo amistad con Aimé Bonpland, que era 4 años más joven que él. Como nota curiosa, les cuento que así no se apellidaba Aimé. Él se llamaba Aimé Jacques Alexandre Gouillard, y aunque era muy conocido como Bonpland. Parece que es un naturalista, médico y botánico francés. Viene su nombre de Bonpland, de francés, que quiere decir buena planta. Para esto hay dos versiones. Una dice que su abuelo le decía así al hijo porque tenía un viñedo en el que él nació, Aimé. Pero otra versión dice que como era botánico y amaba a las plantas, él mismo se puso ese sobrenombre. Los dos amigos intelectuales, científicos y aventureros decidieron perseguir juntos un sueño. Decían que le iban a quitar lo provinciana a Europa. Pensaban que Europa estaba demasiado cerrada de sí misma e intuían que en otros continentes habría también maravillas dignas de conocer y ellos la iban a divulgar. Tras varios intentos frustrados de ir, entre otros, formar parte de la expedición de Napoleón a Egipto, optaron por América. Recorrieron casi toda Francia y España, recogiendo especímenes y estudiando piedras, plantas, animales y el cielo. Nada se les escapaba. Cuando llegaron a Madrid, habían elaborado el primer esquema seccional preciso del relieve de la península ibérica, gracias a las medidas de altitud que fueron tomando durante todo el camino. En Madrid,
Humboldt y Bonpland conocieron a Mariano Luis de Urquijo, secretario de Estado del Rey, quien tomó a los dos jóvenes bajo su protección, asombrado gratamente por los estudios que había realizado en su viaje. Y debo decir que esos documentos se conservan en el Archivo Histórico Nacional en Madrid. Fueron presentados en Aranjuez a Carlos IV y a María Luisa de Parma. Humboldt les contó con mucho entusiasmo de explorar el interior de las colonias españolas en América, corriendo personalmente con los gastos de su expedición y los de su compañero Bonpland. Su experiencia con las minas, su reporte sobre España y su buen castellano convencieron a los reyes. Les facilitaron un pasaporte para explorar sus colonias americanas, algo que hasta entonces había sido un privilegio exclusivo de los militares españoles y de las misiones católicas. Les abrieron todas las puertas del Nuevo Mundo. El permiso especial contenía un sello real y otro del Consejo de Indias. A España le interesaba el estudio de las minas, porque deseaba extraer con métodos más eficaces el oro y la plata de sus colonias americanas. Ese era el interés de España. Pero Humboldt tenía otros planes. Así le escribía a su hermano Wilhelm: me interesa sobre todo la formación del globo, la medida de las capas que lo componen y el reconocimiento de las relaciones generales que unen a los seres organizados. Humboldt, con 30 años, y Bonpland, con 26, embarcaron en La Coruña el 5 de junio de 1799 en la fragata española con varias maletas y 42 caros instrumentos científicos, los mejores y más avanzados de su época. Y yo aquí pues, me interesa resaltar algo que me pareció muy importante y extraordinario. Este es el primer viaje a ultramar sin motivo de conquista o colonización, solo por el afán de saber, sin ningún financiamiento externo. Entusiasmado, les escribía a sus amigos y a sus hermanos: yo estudiaré las fuerzas naturales, incorporando la geomorfología, la hidrogeografía, la climatología, la geografía botánica, la zoología y también la humana, con las dimensiones de la naturaleza, el hombre, la sociedad y la historia. Se embarcaron e hicieron una escala en las Islas Canarias, en La Graciosa, y un breve recorrido por Tenerife. Ascendieron al cráter del Teide y realizaron experimentos para el análisis del aire. Este par de jóvenes era muy osado, eran muy osados los dos. Eran aventureros que arriesgaron su vida en varias ocasiones en aras de la ciencia. El Teide había hecho erupción justo hacía un año. A pesar del peligro que les advirtieron los lugareños de seguir subiendo, ellos decidieron continuar solos el ascenso. Sus acompañantes se negaron a subir más. Había aún fumarolas y el sol estaba muy caliente. Sin hacer caso, ellos subían y subían. El gas sulfuroso del cráter les agujereó las ropas y el suelo caliente les quemó el calzado, causándoles heridas. A pesar de todo, ellos introdujeron termómetros en diversas grietas por las que brotaba el vapor. Registraron temperaturas y observaron los diversos tipos de lava y todo lo anotaron. En el descenso, a pesar de sufrir por las heridas, completaron sus observaciones de cómo varía la vegetación y la temperatura en función de la altitud. Esta es una estatua en su honor, de donde se ve el volcán Teide. Cruzaron el océano Atlántico y comenzaron su viaje por el continente americano. Durante más de 5 años viajaron los dos científicos. Recorrieron 10.000 kilómetros en barco, en lancha, en burro, a caballo, en mula, a veces a pie, a veces acompañados por sacerdotes, otras por científicos del lugar interesados en contrastar sus descubrimientos y conocer sus aparatos. Otras veces los acompañaron indígenas. Vamos a ver en detalle su viaje. Aquí salen de La Coruña el 5 de junio, llegan a las Islas Canarias y una travesía que duró más o menos mes y medio. El 16 de julio de 1799 llegan aquí a Cumaná, lo que antes era la Nueva Granada. Esta parte de aquí ahora es Colombia, Venezuela y aquí está la Guayana española. Entonces, bueno, pues todo esto es su recorrido por aquí, por acá,
luego se van a Cuba, se regresan, quieren llegar a Panamá, pero no pueden, ahora lo vamos a contar, y llegan hasta Perú, se van a México, luego se van a Estados Unidos y se regresan. Quedaron fascinados cuando llegaron a Cumaná por la selva tropical. Tanta frondosidad, tanto verde que ellos no conocían. Observaron un eclipse de sol y experimentaron un terremoto. Así escribe Humboldt a su hermano y a sus amigos sus primeras impresiones de la primera etapa de su viaje. Corríamos de un lado al otro y no sabíamos qué hacer, pues al coger un ejemplar raro lo dejábamos porque a su lado había otro más curioso que también teníamos que coger. Se deslumbraron con una lluvia de estrellas y asombraron a los habitantes de la ciudad con sus instrumentos. Ellos les daban los astros con un telescopio y convertían en gigantes monstruosos a los piojos del cabello gracias al microscopio, cosa que jamás habían visto para aquellos selva. Bueno, sabemos de la expedición por lo que escribieron en sus reportes y diarios de viaje los dos amigos, y también por las cartas que Alexander le escribió a su hermano Wilhelm. Investigaré la temperatura, elasticidad del contenido magnético y eléctrico de la atmósfera, mediré montañas y ríos, y quiero saber la intercorrelación y la interacción de todas las fuerzas naturales. No me interesa para nada la acumulación de datos, sino la conexión, la interrelación y la circulación del saber. Caminaron mucho, atormentados por los mosquitos y atentos a los jaguares, serpientes y otras alimañas que les acechaban. Humboldt y Bonpland remontaron el río Orinoco desde Venezuela hasta Colombia, sorteando rápidos y a veces cargando con la canoa a cuestas, internándose en la peligrosa selva. Durante medio año, 6 meses, recorrieron ciudades, misiones y aldeas de indígenas en Venezuela y en la Guayana española. En enero de 1800 salieron de Caracas en dirección a los valles de Aragua. Atravesaron el sur, las inmensas planicies y comenzaron la fatigosa navegación por el río Orinoco, que nace y transcurre por Venezuela y también por Colombia, aquí, en esta parte. Es el cuarto río sudamericano más largo y el tercer río más caudaloso del mundo, después del río Amazonas, que es el primero, es el más caudaloso, y el río Congo, que está en el África, es el segundo. Levantaron el mapa del país con la ayuda de relojes de longitud, de los satélites de Júpiter y las distancias lunares. Subieron por pequeños ríos y cruzaron por tierra a las fuentes del caudaloso Río Negro. Bajaron con las aguas crecidas todo el Orinoco colombiano hasta su delta en Santo Tomé de Guayana, en Venezuela. Regresaron a Cumaná, visitando las misiones de los indios Caribe. Lograron llegar al Río Negro, uno de los afluentes del Amazonas. Habían sido los primeros en navegar por el mítico Cassiquiare, que es un canal natural de 300 kilómetros de largo que une al río Orinoco y el río Amazonas. Nadie antes se había atrevido a recorrerlo, o tal vez no había sido documentado. Los dos amigos describieron el trayecto, su fauna y flora. Bueno, aquí están el par de intrépidos científicos, sus diarios de viaje, su avidez de conocimientos, su curiosidad y entusiasmo por lo desconocido, con su laboratorio a cuestas. Ellos decían que su laboratorio cabía en una maleta. Ya mencionamos que eran intrépidos y arriesgaban su vida continuamente. Jóvenes, valientes, imprudentes, temerarios y muy osados. Ya os conté su arriesgado ascenso al Teide, en donde se les quemaron ropa y zapatos. Solo mencionaré un par más de sus peligrosos experimentos, porque tuvieron muchísimos durante sus aventuras. Todos esos los plasmaron ellos en sus libros. A Alexander se le ocurrió pescar alas eléctricas para estudiar la electricidad producida por estos peces. Los indígenas les llamaban gimnoto o temblador de los llanos. Este pez alcanza los 2 metros de largo
y es capaz de emitir poderosas descargas de entre 600 y 850 voltios para defenderse y cazar a sus presas. Humboldt, muy sobre un ignoto, le dio un toque, un alambre tremendo, brincó. Después anotó en su diario: ay, durante todo el día tuve fuertes dolores en las rodillas y en casi todas las articulaciones. Le puso como nombre Gymnotus electricus. Aquí tenemos un ejemplar. Humboldt no escribía dogmatizando, sino relatando, y sus relatos eran muy amenos. Por ejemplo, en su capítulo de la vida nocturna de los animales en las selvas del Nuevo Mundo, explica cómo oían en la noche, en la confluencia del Cacicare con el Orinoco, el grito de los abigarrados jaguares. Cómo se les acercaban los cocodrilos y los delfines de agua dulce que pasaban formando grandes manadas, y los monos. Mientras, aquí voy a citar lo que él escribe: ceñida la cola al tronco de algún árbol y enrollada sobre sí misma, se mantiene la boa tragavenados emboscada en la orilla, segura de su presa. Imaginaros el tamaño de la boa. Yo me imagino que como una anaconda. Bueno, Humboldt nos mete con él en la selva, nos hace vivir su aventura, nos la relata y la remata así con algo que yo siento que es casi como una poesía. Él escribe: todo anuncia un mundo de fuerzas orgánicas en movimiento. En cada matorral, en la corteza agrietada de los árboles, en la tierra que cavan los himenópteros, la vida se agita y se hace oír como una de las 1000 voces que envía la naturaleza al alma piadosa y sensible del hombre. Yo cuando leí esto me parecía que estaba oyendo un relato de nuestro Félix Rodríguez de la Fuente. Otro de sus atrevidos experimentos que voy a contar es que en un pueblo indígena, Humboldt probó el curare. Ese es un veneno usado por los indios para cazar. Imaginaros su nivel de imprudencia o de intrepidez, como queráis llamarlo. Escribiría después en su diario: qué amargo, muy, muy amargo. Dejaron Colombia los dos y navegaron rumbo a Cuba, llegando en noviembre de 1800. Se quedaron casi 3 meses. Humboldt realizó un mapa, que aquí se ve, e hizo un ensayo político sobre la isla. Allí lo apodan el segundo descubridor de Cuba. En sus ensayos, además de alabar la naturaleza y el mar Caribe, demuestra su aversión por la esclavitud impuesta por los europeos. Era un humanista y criticaba todas las formas de maltrato y los juicios denigrantes contra los indígenas y los negros. Los defiende, incluso ante las autoridades del lugar. Todo es inútil y él lo sabe. Había que esperar la decisión de países colonizadores de abolir la esclavitud. Él calificó la esclavitud como la mayor lacra de la humanidad. Él decía que cada gota de miel que se obtiene está llena de sangre y de gemidos. Ya sabemos que en Cuba se cultivaba la caña de azúcar, entre otras cosas. La fama en Europa de Humboldt y Bonpland creció a gran velocidad. La intensidad de su correspondencia, los herbarios y las muestras geológicas que comienzan a enviar desde Cuba los convierte cada mes en científicos de renombre. Ya estaban a punto de salir para Veracruz, en la Nueva España, cuando le llega la noticia de que la expedición del capitán Baudin salía ya de Francia. Llegaría a Argentina, daría la vuelta por el Cabo de Hornos y llegaría a Chile y a las costas de Perú. Humboldt le había prometido a Baudin y al Museo de París que se uniría a la expedición en cuanto pudiera para visitar juntos Nueva Zelanda, lo que hoy es Australia y las islas del Pacífico. Alexander, ante la noticia, cambia de planes y en vez de ir a la Nueva España, decide dirigirse a Panamá. Cruzar ese país a lomos de caballo, de mula, de burro o carreta, o lo que se encontrara. Él quería llegar al Océano Pacífico y navegar hacia Perú para poder unirse a la expedición francesa. Y se subió a un barco, pero desconocía al mar Caribe y sus turbulencias. Una tormenta en el mar los sorprendió, casi los hunde, otro poco y muere. El piloto, asustado, se refugió desviándose hacia la costa de Nueva Granada, lo que hoy es Colombia. Nunca llegó a Panamá. No estaba en sus planes volver allí, pero ante la imposibilidad de llegar por mar a Perú, decide cruzar
Colombia y Ecuador. Irme a Cartagena, está en Colombia, y llega al pueblo de Turbaco, en donde visitan los volcanes de Lodo. Quedan maravillados con los fenómenos naturales que ven en Colombia, con sus faunas, sus habitantes, sus ruinas. Esta ilustración que hizo Humboldt nos da idea de su aceptación total de los indígenas, porque como veis, algunos iban desnudos. También pasó por el páramo de Sumpás, en donde los conquistadores del siglo XVI suponían que los indios muiscas ocultaban el tesoro del Dorado. En 1801, Humboldt fue el primero en describir el páramo de Flora. Ese tesoro nunca fue encontrado, pero tampoco lo buscó. Navegaron por el Magdalena, el varón esbozó un mapa. Visitaron Bogotá con el principal objetivo de entrevistarse con el botánico José Celestino Mutis, con quien Bonpland compartió conocimientos. Estaban muy interesados con este señor José Celestino Mutis, es sacerdote jesuita y era un botánico, geógrafo, matemático, médico, era un docente de la Universidad de Santa Fe en Colombia. Y estaban muy interesados en hablar con él para saber las propiedades curativas del árbol de la quina, de donde se extrae la quinina, que posee propiedades antipilépticas, antipalúdicas y analgésicas. Ya lo usaban los indígenas en la época prehispánica para curar la malaria, el paludismo, fiebres y otras enfermedades. Aquí quiero destacar que este par de científicos nómadas, en cuanto llegaban a una ciudad, buscaban la forma de reunirse con los científicos más destacados del lugar. Querían cambiar ideas y conocimientos. No buscaban a los ricos ni a los aristócratas, solo llegan también a las majestuosas cataratas denominadas el Salto de Tequendama. Nunca habían visto algo semejante. Alexander dibuja asombrado la magnífica cascada, calcula sus dimensiones, estimó una altura de 175 metros, aunque su dimensión real es de 157. Y escribe emocionado a su hermano: esta lámina no alcanza a expresar todas las sensaciones que el espectáculo majestuoso de este salto me provocó. De Colombia parten para Ecuador. Llegan a los Andes en el verano de Sudamérica de 1802, es decir, en el invierno del hemisferio norte. Escalan el Chimborazo, la imponente mole de los Andes ecuatorianos mide 6.268 metros. Era la montaña más alta del mundo conocido por la ciencia occidental de entonces. Con su tradicional meticulosidad, Humboldt y Bonpland anotaron las especies vegetales que había a cada altura mientras lo escalaban. Bueno, aquí dice que lo escalaron y que es 6.268 y que llegaron a 5.610. Era la máxima altitud conseguida por un humano hasta entonces. Los acompañantes ya lo habían dejado atrás. Ellos se negaron a continuar subiendo por la parte que pasó en el Teide y después le sucedió en muchos volcanes y en muchas cumbres que ellos escalaron. Hicieron un estudio detallado de las plantas y anotaron a qué altitud crecían en el volcán. Anotaron los cambios de los grados de temperatura conforme subían y la estratificación de la vegetación a lo largo de la ladera. Aquí también tenemos lo que él llamó el tableau physique des Andes. La traducción del francés es el cuadro físico del volcán, en alemán se llama el Naturgemälde. Con este cuadro postuló su teoría de la geografía de las plantas, principal antecedente de lo que se conoce hoy como la biogeografía. Si lo veis, aquí están anotadas las alturas y en cada columna pues los diferentes tipos, si eran plantas, líquenes, tipo de piedras, etcétera, etcétera. Eso nunca se había hecho antes de esa manera. Entonces muestra todas las características físicas, climáticas y ecológicas del volcán Chimborazo. Y esto que les voy a contar es algo que es muy interesante y importante que lo sepamos. En el 2012, o sea, 210 años después, una expedición científica con la más alta tecnología comprobó que, como ellos habían pronosticado en 1802,
El cambio climático está cambiando las plantas del lugar. Ahora crecen a diferente altura. Aquí está el cuadro comparativo. Y es que sus observaciones fueron tan exactas que se siguen estudiando y tomando en cuenta. Imaginaros los elementales instrumentos de medición que tenían estos hombres en el siglo XVIII. Partieron de Europa con ellos en 1799. ¿No es extraordinario lo que hicieron con instrumentos tan elementales? En Quito, Ecuador, conocen al joven hijo del marqués de Selvarán, Carlos de Montúfar y Larrea. Era un criollo noble, era hijo de españoles, nacido en Ecuador, interesado en el progreso de las ciencias. Se unió a la expedición de Humboldt y volcaba a Ecuador, tierra, Perú, México, Estados Unidos y Cuba. Incluso regresó con ellos a Europa. Tenía 21 años, pero usó sus propios recursos. Una vez en París, asistieron todos los tres a la coronación de Napoleón I como emperador de Francia. Carlos partió para España y Humboldt se fue a Berlín y Bonpland a Francia. Y pasaron los años y después fue un héroe de la independencia del Ecuador, este amigo. Los tres exploradores, el 2 de agosto de 1802, ingresan a Perú por el norte. Llegan a las ruinas de una parte de la calzada del Inca. En quechua, Capac Ñan. Es el gran camino inca, es el camino principal de una extensa red de comunicaciones que se había organizado a lo largo de los muchos siglos de civilización andina. En idioma quechua significa el camino del rey o del poderoso, o camino del Inca. Tenía una excelente organización, rutas que superaban los 30.000 kilómetros. Los incas habían articulado caminos como parte de un proyecto muy ambicioso. Es un proyecto político de los incas, integrador y expansionista de magnitud continental, llamado Tahuantinsuyo, que alcanzó su máxima expresión en el siglo XV. Aquí tenemos una parte del camino principal de la calzada del Inca. Mide aproximadamente 5.000 tantos kilómetros, o sea, la mitad de Europa, si no contamos a Rusia. Los tres amigos atravesaron los Andes con sus porteadores a lomos de mula y andando. Muy difícil tarea por los pesados instrumentos que tenían que cargar. Se alojaron con indígenas en los Andes y después descendieron por el río Chamaya, que lo llevó a Amazonas, a la selva del Perú. Allí conocieron diversos grupos étnicos de la Amazonía, pueblos que miran con curiosidad a los tres jóvenes con un cargamento inusual de instrumentos. Aquí vemos indígenas de los Andes y aquí hay una foto de los jíbaros en la selva del Perú, en el río Amazonas. Es la etnia que reduce cabezas y que ellos también visitaron y conocieron y escribieron sobre ellas y su forma también de reducir las cabezas. Eran muy curiosos estos muchachos y muy osados. Ya dije que despreciaban el peligro por completo. Tratar con ellos, tratándose de seres tan diferentes, pues podéis imaginaros la tentación. Bueno, durante más de 4 meses estudiaron en Perú la vegetación, los animales autóctonos y las etnias, y se detienen a admirar los restos de las civilizaciones prehispánicas de los incas. Aquí tenemos a Caral Supé, al norte de Lima. Con 5.000 años de antigüedad, es la civilización, está considerada la civilización más antigua de América. Hay que recordar aquí que hay una teoría que dice que los antiguos pobladores de América llegaron por el estrecho de Bering, por el Asia, cruzado por el estrecho de Bering, y esto sucedió hace entre 15.000 y 20.000 años, y esta civilización tiene 5.000. Por el río Amazonas llegaron a las cataratas de Tolepenta, pasan por Trujillo y luego recorren las áridas costas hasta llegar a Lima. Y se encuentran con un paisaje diferente, desértico. Estudian los restos de los nazcas y observan algunas de las famosas líneas, como esta de la diapositiva. No todas son visibles a simple vista. Se ven mejor desde el aire. Se llaman geoglifos
Yo aquí confieso mi ignorancia, nunca había escuchado esta palabra. Para quien también desconozca el vocablo, son figuras dibujadas en laderas de cerros o en planicie. La técnica es poner piedras con tonalidades oscuras de origen volcánico a manera de mosaico para contrastar sobre un fondo más claro, característico de los desiertos. Otra de las técnicas consiste en retirar la capa superficial del terreno, rascándola. Generalmente es más oscura debido a la posición para dejar visible el fondo más claro. La cultura nazca floreció entre los años 200 antes de Cristo y 700 de Cristo. No, 700 antes de Cristo y 200 después de Cristo. Y estas líneas se encuentran a 400 kilómetros al sur de Lima. El candelabro es uno de los geoglifos gigantes de 1.180 metros y no se conoce su significado ni de él ni de otro. Ya sabéis que hay muchas especulaciones, hay quien dice que hicieron los extraterrestres. Bueno, aquí hay una vista espectacular desde el Océano Pacífico con personas y delfines para apreciar el inmenso tamaño del desierto. El camino por el desierto costeño indudablemente impactó a estos exploradores. Perú es tierra de grandes contrastes. Ellos habían visto los paisajes de los Andes, las frondosas selvas amazónicas, y ahora veían un auténtico desierto. La expedición tuvo ocasión de estudiar las propiedades fertilizantes del guano de las aves, autóctonas en la agricultura. Es un abono altamente efectivo, debido a su excepcional contenido en los 3 componentes principales para el crecimiento de las plantas. O sea, tiene nitrógeno, fósforo y potasio. Estos estudios que entregaron a las autoridades peruanas incitaron posteriormente al gobierno a exportarlo. Y hoy lo exportan por todo el mundo gracias a estos informes que hizo Alexander Humboldt. Recordemos que Alexander quería encontrarse con la expedición francesa de capitán Baudin en Lima para unirse a ella, pero no pudo porque Baudin cambió sus planes y desde el Cabo de Buena Esperanza se dirigió a los mares del sur y Australia. Y no pasó por Perú. Aunque el desvío de Baudin trastornó sus planes, Humboldt aprovechó el viaje porque tenía otro motivo para estar en una fecha determinada en el verano peruano. Presenciar ese diciembre un fenómeno extraordinario. Poder observar el paso de Mercurio por el disco del Sol en el Callao, pronosticado para el 9 de noviembre de 1802, que es verano en Sudamérica. Les serviría para determinar mejor la longitud del Callao y la parte del sudoeste del nuevo continente. El 24 de diciembre de 1802 dejan Perú. Se embarcan de regreso a Ecuador. Llegan a Guayaquil, pero en el trayecto, Humboldt observó con atención el agua del Océano Pacífico sobre el que navegaba, a 1.000 kilómetros de la costa. Desde hacía siglos, los navegantes y pescadores nativos ya habían notado que el agua de esa zona era más fría, pero nadie la había medido de manera sistemática. Esta corriente que es la que hoy se denomina de Humboldt. Debo deciros que ya había sido descubierta y estudiada por un científico español, este señor de aquí, que se llama José de Acosta, otro sacerdote, erudito, explorador, era jesuita, que llegó a Perú en 1571. Él habló de esta corriente en su Historia Natural y Moral de las Indias en 1590, o sea, 200 años antes. Humboldt es uno de los muchos eruditos que habían llegado a España en el Nuevo Mundo. Alexander, que llegó a estudiar acertadamente el clima de Perú, determina que el frío de la costa no se debe a la cordillera, sino al agua fría del litoral. La midió de manera sistemática y con ayuda de Bonpland, que había observado una fauna marina propia de los polos e impropia de esa latitud, llegan a la conclusión de que se trata de una corriente que solo existe en la zona, la corriente de Humboldt. Aquí vemos, se llama el pingüino de Humboldt, pero era en la zona ecuatorial porque hay pingüinos, es lo que se pregunta en el Bonpland. Es una corriente oceánica fría, es superficial, continua, de baja velocidad y muy amplia. Tiene una dirección predominante hacia el noroeste. Se debe al ascenso de las aguas profundas y por lo tanto está muy rica
son frías y están llenas de nutrientes, y se produce en las costas occidentales de América del Sur. La describió Humboldt en su obra Viaje a las regiones equinocciales del Nuevo Continente, que escribió en París en 1807. Esto fue escrito en colaboración con Aimé Bonpland. Bien, desde Ecuador navegaron hasta Acapulco. Uno de los principales intereses de Humboldt era levantar un estudio estadístico de uno de los lugares más ricos del continente americano, de la joya de la corona española, la Nueva España, hoy México. Desembarcaron los 3 exploradores en el puerto de Acapulco en marzo de 1803. Este es el mapa que trazó Humboldt después, cuando ya no se llamaba la Nueva España, ya no era una colonia española, se llamaba México. Y así lo consigna en su mapa que dibujó de México. Recordemos que Humboldt escribió siempre sus libros en francés. Tiene una asombrosa exactitud, excepto en la cordillera del Medio. En realidad no es una cordillera continua, sino que se divide en 2 y bueno, se une, podríamos decir que se une, aunque no es lo mismo, con un eje volcánico, la Sierra Madre Oriental y la Sierra Madre Occidental. Sin embargo, para la época era un mapa bastante bien hecho. En su camino hacia la capital de la Nueva España pasaron por Tasco. Humboldt tenía un interés especial en los minerales y en ese momento Tasco era uno de los principales centros mineros de la Nueva España. Producía plata, oro, plomo, cobre y zinc. Era una de las ciudades más ricas del país y más bellas, como podéis apreciar. Su catedral, Santa Prisca, es una de las joyas que aún conservamos de la colonia. Un español con muy buena suerte, el señor José de la Borda, en 1700 y fracción, descubrió un yacimiento espectacular y en agradecimiento a haberse vuelto riquísimo, eligió a Santa Prisca esta maravillosa iglesia de cantera rosa. Después, los 3 exploradores pasaron por Cuernavaca, ciudad a la que llamamos los mexicanos la ciudad de la eterna primavera, porque siempre tiene buen tiempo, entre 20 y 40 grados. Está a 70 kilómetros de la Ciudad de México, tiene una altitud de 1.500 metros sobre el nivel del mar. La Ciudad de México está a 2.200 metros. Cuernavaca se llena los fines de semana con gente de la Ciudad de México. Es ideal para una segunda residencia porque puedes bañarte en la piscina todo el año. Este es el palacio que se hizo Hernán Cortés, el listo, que inició el desplazamiento continuo desde la capital. Se hizo ahí un palacio. Inmediatamente después de consolidar su conquista en el siglo XVI, cuando los mexicas le hablaron de ese microclima cálido, y él fue a comprobarlo. De inmediato se hizo su palacio. Y se iba continuamente y ahí pasaba mucho tiempo. Bueno, llegó Humboldt a la capital de la Nueva España, hoy Ciudad de México. Así era en 1521. Se llamaba Tenochtitlán. Así la vio Hernán Cortés, 282 años, casi 3 siglos, antes de que Alexander llegara. En medio de 2 lagos, el de Texcoco y el de Xochimilco, con sus calzadas y puentes para unirlos a tierra firme. Esta ilustración nos muestra algunos de sus templos. Así era la gran Tenochtitlán. Y esta es la ciudad que vio Humboldt el 12 de abril de 1803, transformada por los colonizadores en casi 300 años. 282 para ser precisos. Edificaciones hechas con las mismas piedras de los templos de los mexicas. El virrey José Iturgaray lo recibió con honores, pues su fama se extendía ya por el mundo entero. Al conocerlo, el virrey se entusiasmó tanto con sus estudios, descubrimientos y conversación que le dio permiso de consultar todos los archivos que le pudieran servir. La capital de la Nueva España tenía 150,000 habitantes. Estaba situada en el terreno de la antigua Tenochtitlán, sin duda comparable a las más bellas ciudades de Europa. Eso en opinión de Humboldt, que la llamó la ciudad de los palacios. Los grandes establecimientos científicos, como la Academia de Pintura, Escultura y Grabado, el Colegio de Minas,
de minería. Eran instituciones magníficas edificadas por los colonizadores españoles en los 300 años que duró la colonia. Los edificios religiosos, como la catedral, hacían competencia con iglesias y conventos en belleza y grandiosidad, y siguen siendo edificaciones hermosas. Por eso Humboldt la llamó la ciudad de los palacios. Quiero deciros como dato muy curioso que en los temblores que ha sufrido la Ciudad de México, en los grandes terremotos, se han caído muchos edificios coloniales, ¿no? Allí siguen sin mutarse desde hace más de 500 años y esperamos que sigan así pese a que la pluma. Bueno, el virrey Iturriaga le mostró a Humboldt el resultado de un censo que se había realizado en la Nueva España en 1793. Gracias a eso, el varón pudo estimar que vivían aproximadamente 6 millones de personas a principios del siglo XIX en la Nueva España. 2 siglos después, hay 123 millones de mexicanos. Tras una estancia de unos meses en el Valle de México, y después de haber fijado la longitud de la capital, Humboldt y sus acompañantes visitaron las minas de Morán y de Real del Monte y el Cerro de Oyamel. El científico descubrió una biodiversidad de flora impresionante. Bonpland describiría 900 especies de plantas mexicanas que no habían sido catalogadas científicamente, a los que él puso nombre y describió sus propiedades. Poco después, partieron a Querétaro, Salamanca y finalmente llegaron a Guanajuato, una ciudad de 50,000 habitantes, famosa por sus minas de plata. Exploró muchas, entre otras la Valenciana. Esta mina de la Valenciana producía tanta plata que era tan abundante su producción que equivalía a las 2/3 partes del total que se obtenía de este metal en toda la Nueva España. La mina de la Valenciana se había convertido en la principal productor de plata del mundo en el siglo XVIII y su fama se extendía por toda Europa. Estuvo un mes completo en la ciudad, examinando los yacimientos a más de 100 metros de profundidad. Guanajuato, tengo que decirlo, es desde 1988 Patrimonio Cultural de la Humanidad. Esto declarado por la UNESCO. Ya mencioné, era un gran humanista y defendía los derechos humanos y sufría con los abusos de humanos y también de animales. Y criticó, como hizo en Cuba, las barbaridades y crueldades que se acometían para explotar las minas. Aquí dijo que, volvió a decir que la esclavitud era la mayor lacra de la humanidad. Y cuenta en sus informes. Ellos suben y bajan de 8 a 10 veces al día. Y después se habla de la debilidad de los negros y los indios y la fuerza de la raza blanca. Pero nosotros, que además estamos bien alimentados, apenas logramos entrar y salir una vez al día de la mina valenciana. Yo mismo, dice, me sentí miserable. Aunque debo decir que en sus notas afirmó que los españoles trataban mejor a sus esclavos que lo que él había visto en Alemania, en Inglaterra y sobre todo en Estados Unidos. Fueron a Valladolid, lo que hoy es Morelia, en el antiguo reino de Michoacán. Bajaron del lago de Pátzcuaro en dirección a la costa del Océano Pacífico, a las planicies del Jorullo. Llegaron casi hasta el fondo del cráter de este gran volcán, el volcán de Jorullo, donde analizaron el aire sobrecargado de ácido carbónico y regresaron a la Ciudad de México por otro camino. Escalaron e inspeccionaron los volcanes de la Ciudad de México, el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. Continuaron su viaje hacia el oriente y subieron por otros volcanes al Gran Pico de Orizaba y al Cofre de Perote. La Nueva España está llena de volcanes y a ellos les encantaba. El varón estaba impresionado con las culturas prehispánicas. Hacía 13 años que había encontrado esta piedra que se llama el calendario azteca, o que se llama también la piedra del sol, y estaba expuesto al aire libre. La llamaron la piedra del sol, estaba en internet, puso a estudiarla, y gracias a sus antiguas experiencias con los jeroglíficos egipcios y su pericia, estuvo con los científicos locales ayudando a tratar de descifrar el calendario. Afortunadamente no había sido destruido, porque las autoridades eclesiásticas coloniales se encargaban de destruir todo lo que consideraban profano.
Yo imagino que no sabían lo que significaba y tampoco sabrían qué hacer con la piedra, porque es una mole inmensa que pesa más de 24 toneladas. ¿Y cómo la iban a mover? ¿Y en dónde la pondrían? Hoy la tenemos expuesta, como está aquí abajo, en el Museo de Antropología y Historia en la Ciudad de México. Humboldt adquirió este manuscrito mexica, seguramente hecho por algún sacerdote en su afán de descifrar los jeroglíficos náhuatl. Bueno, el idioma se llama náhuatl. Los habitantes eran los mexicas y los aztecas eran los militares. Yo creo que debió gustarle mucho a la Nueva España, pues de los 5 años que viajó por el continente americano, le dedicó un año entero solo a México. En uno de sus diarios de viajes, anotó que la Nueva España era el cuerno de la abundancia, por todas las riquezas que ahí vio, tanto la fauna como la flora. Escribió un ensayo político sobre el reino de la Nueva España, un atlas geográfico y político con ilustraciones y las tablas geográficas políticas. Más de la tercera parte de las láminas que hablan sobre sus visitas a las cordilleras de toda América, las que conocieron él y Bonpland, tratan sobre las de México. Recorrió una buena parte de la Nueva España, de la costa del Océano Pacífico al Golfo de México, y aquí hay algunas de sus ilustraciones con las anotaciones científicas, por supuesto. Bueno, y como no hay nada más que nos guste más a los mexicanos, que aprecien y alaben nuestra tierra, por primera vez en la historia otorgamos la nacionalidad mexicana a un extranjero, y después le conferimos 2 honores más. En 1827, el primer presidente del México Libre, Guadalupe Victoria, le otorgó a Alexander von Humboldt la nacionalidad mexicana como reconocimiento a sus estudios y descripción de la Nueva España. Otro presidente mexicano, Santa Anna, en 1854 lo condecoró con la Gran Cruz de la Orden de Guadalupe. Y en 1859, el presidente mexicano Benito Juárez lo declaró benemérito de la patria. Bueno, vamos a dejar que nos resuma su viaje americano, este breve video de 2 minutitos. La historia está regida por circunstancias, según Ortega y Gasset. En efecto, en 1799 llegó a Madrid un sabio alemán, Alejandro von Humboldt, de importante familia germana, ilustrada y liberal. Familia representada por 2 hermanos, Guillermo, el reformador de la Universidad Alemana, y Alejandro, el erudito de la física y la botánica. Alejandro, amigo de los grandes poetas y filósofos de la época, fue recibido por el monarca español y por su prestigio se le autorizó, hecho muy novedoso en la época, para que viajara por las colonias españolas de América con todos sus instrumentos científicos. Pasaporte para la libertad. La usó consciente de que descubriría, igual que Colón, un mundo cultural nuevo. El 5 de junio de 1799 se embarcaba en La Coruña para América. Un notable colaborador, Bonpland, le acompañaba. La financiación del viaje se hizo con los recursos personales de Humboldt. La fragata Pizarro los conduciría primero a Venezuela. Se iniciaba así un viaje extraordinario por una serie de regiones, después naciones surgidas del viejo imperio, que fue, en cierta medida, la primera mirada moderna sobre la región. Humboldt midió las cimas, los ríos, los volcanes, subió a las más altas cordilleras, bajó a las minas, estudió la botánica y con una descubrió. Fue una epopeya casi inaccesible a la imaginación. El 21 de febrero de 1801 escribía un amigo desde Cuba. Le decía: mi independencia cobra mayor valor, por eso he rehusado el apoyo de gobiernos y autoridades. Alejandro von Humboldt tenía entonces 32 años. Era el primer liberal moderno de América. Llegó a México después de un periplo asombroso en 1803. Su exploración y visión de México, donde se reunió con una asombrosa minoría ilustrada en el Colegio de Minería, tuvo el carácter de una revolución científica. De ese año en México nació un texto impresionante, Ensayo político sobre el Reino de Nueva España. Quizás sea la primera mirada moderna, repito, sobre México. Diseñaba un retrato social y cultural que poseía además
el perfil de una nación nueva. El regreso de Humboldt a Europa, cargado de un archivo gigantesco, preparaba un trabajo inmenso para el futuro. Obra monumental para años, que se levantó además sobre sus propios recursos personales. Humboldt se transformó en un vasto faro que irradiaba el porvenir. Los viajeros de la América española le buscarían en Europa, entre ellos un joven criollo, hijo de una de las familias más opulentas de Venezuela, Simón Bolívar. Encontraría a Humboldt en París, diálogo fecundo e iluminado por la pasión del futuro. Bolívar, que había nacido en Caracas, no dudó en preguntarle si creía que América estaba madura para la independencia. El sabio, como un rayo de luz, le respondió: sí, pero no conozco aún a sus libertadores. La pregunta y la respuesta se fundirían en fuego en la historia. Un día, Benito Juárez hizo ciudadano de honor de México a Humboldt. Lo merecía. Su visita a la Nueva España terminó en el puerto de Veracruz el 7 de marzo de 1804. Se fueron a Cuba, recogieron en La Habana las colecciones que habían dejado Humboldt y Bonpland a principio de su viaje y abandonaron la América española. Desde Cuba se embarcaron rumbo a Estados Unidos. El 24 de mayo de 1804. Visitaron la American Philosophical Society y después fueron a Washington, en donde conocieron al presidente Thomas Jefferson, quien los alojó en la Casa Blanca como invitados de honor. En su entrevista chocan varias veces en el tema de la esclavitud. Ese es un punto de disidencia muy fuerte que tiene. Dicen que este señor Jefferson tenía 600 esclavos a su servicio y por supuesto tenía un amante de esos esclavos. Jefferson ni se inmutó, no le interesaban las opiniones del varón, solo quería ver los mapas de México, sobre todo los de la frontera con Luisiana, porque era una región recientemente comprada por Estados Unidos a Francia. Los mandó copiar inmediatamente. Se interesó también por saber las condiciones en que se encontraba el resto de Hispanoamérica, pues estaba en plena campaña expansionista. Estuvieron únicamente 6 semanas en Estados Unidos y salieron los 3 con rumbo a Europa, llevando un equipaje lleno de muestras, escritos e instrumentos. Antes de que abandonemos el continente americano, tengo que comentarles algo muy importante. Bueno, así como he hablado entusiasmada de lo extraordinario que fue este viaje, he de mencionar 3 asuntos que se critican mucho del varón, que he leído bastante sobre eso, y que si queréis en el debate podemos ahondar en ellos, porque aquí solamente los voy a mencionar. Dicen las malas lenguas que Alexander von Humboldt era homosexual y que Carlos de Montúfar y Larrea era su amante. Yo considero que ese es un dato absolutamente irrelevante. Su vida privada no nos interesa. Además, aquí solo nos ocupamos de difundir sus viajes y sus grandes descubrimientos, y no de chismes. Pero a principios del siglo XIX fue un escándalo que hizo correr ríos de tinta. La segunda crítica es que su entusiasmo científico lo hizo compartir mapas y datos de Hispanoamérica, sobre todo de la Nueva España, con Jefferson. Así es que Estados Unidos, muy listo, utilizó los datos que el ingenuo prusiano le dio sobre México para invadirlo unos años después y expandirse. Y de esto hay quien le echa la culpa a Humboldt. La tercera crítica llegó de aquí, de España, porque decían que contactó con muchos independentistas en Europa, como con el venezolano Simón Bolívar, que conoció en Francia, y el propio Carlos de Matúfar y Larrea, que los animó y que él los animó a independizarse. Pero esto es falso, no es cierto. Alexander Humboldt era un científico, no se metía en política, simplemente no le interesaba. Sí criticó al sistema colonial, pero criticó al sistema colonial de todas las partes del mundo, no nada más a la de España, pero nunca a una revolución no le interesaba. Otro dato importante que tengo que resaltar es que lo que escribió Alexander ha sido tergiversado muchas veces, sobre todo en las traducciones, ya lo sabemos, traductores, dicen los italianos.
Por ejemplo, en Estados Unidos se publicó su libro en inglés, Ensayo político sobre la isla de Cuba, que él había escrito en francés. El traductor eliminó todo lo que Humboldt escribió en contra de la esclavitud. Tal vez por órdenes ajenas a su voluntad, yo digo haya sido él, probablemente le ordenaron eso. Pero Alexander Humboldt, que aún vivía cuando circuló la traducción, se puso histérico y escribió cartas acusando la tergiversación de ese traductor. Humboldt y los miembros de su expedición regresaron por fin a Europa el 3 de agosto de 1804 y fueron recibidos como héroes en Francia. Llegaron a Europa cargados con 45 cajas de muestras que incluían 60.000 plantas de 6.000 especies, la mitad de ellas desconocidas, junto a amplias colecciones geológicas, zoológicas e innumerables cuadernos cubiertos con decenas de miles de anotaciones, ilustraciones, observaciones, ideas y medidas. En París, concretó, plasmó y difundió los descubrimientos e ideas que había recolectado. Recordemos que desde Cuba había mandado también un cargamento con muchos de sus muestras. Y al hacerlo, abrió los ojos a muchos colegas sobre una nueva forma de entender la naturaleza. Sostuvo que todo estaba interconectado e insistió en la necesidad de estudiarla desde una perspectiva interdisciplinaria. Alexander von Humboldt estuvo de viaje 5 años y 2 meses en el continente americano. Recorrió 10.000 kilómetros a través de peligrosas selvas, valles, desiertos y elevadas cordilleras. Navegó por océanos, mares y caudalosos ríos y descendió por minas y volcanes. En París, el venezolano Simón Bolívar buscó al científico para cambiar impresiones, pues ya fraguaba la forma de independizar Venezuela. Aquí está el hombre con sus, fueron 30 volúmenes del viaje, pues ya está en la América equinoccial, lo que él escribió. Pero bueno, cuando llegó a París, los siguientes años, se la pasa observando y anotando todo lo que traía en sus cuadernos de notas para poder editar todo esto. Pero no creáis que se pasó 20 años en un escritorio escribiendo todo lo que había recopilado, para nada. Era demasiado inquieto. Recordemos que para él vivir era viajar. Entre un libro y otro, fue a Italia a reunirse con su hermano Wilhelm, que en esos años era el embajador de Prusia ante el Vaticano. Ya conocemos a Alexander. Aprovechó para subir el Vesubio e hizo investigaciones, ni más ni menos, con Louis J. Gay-Lussac. Aclaro para que no lo recuerde que fue el químico y físico francés de la ley de los gases. Después fue a Berlín, en donde lo recibieron con honores, y el rey de Prusia lo nombró su chambelán. Ejerció como consejero y diplomático en una situación bélica con Francia muy delicada por la ambición política de Napoleón. En 1808 regresó a París. Ahí le gustaba estar a él y continuó escribiendo. La emperatriz Josefina Bonaparte nombra a Alexander intendente de la Malmaison, famosa residencia de campo rodeada de numerosas plantas exóticas, y también a Bonpland le dio un alto cargo, y fue el Bonpland el que permaneció al servicio de la Malmaison hasta 1814, fecha en la que murió la emperatriz. Bonpland reunió y depositó en el Jardin des Plantes de París un herbario de 60.000 plantas, 6.000 de las cuales eran absolutamente desconocidas en Europa. Bueno, el amigo Carlos de Montúfar, después de la coronación de Napoleón, se vino a España, en donde estuvo unos años antes de regresar a Ecuador a colaborar con los independentistas. En todos esos años, viajara o no, Alexander cargaba con sus cuadernos y continuaba vaciando sus anotaciones de viajes en libros que después editaría. Mantuvo reuniones con amigos de la talla de Barceló, Gay-Lussac, Arago, Chateaubriand, Goethe, etc. Bueno, Chile ya había muerto. En 1820 dejó París, se fue a Berlín,
por orden del rey de Prusia, Federico Guillermo III, con el que colaboró estrechamente como consejero de la corte de Potsdam. En 1827. Y llegamos a 1829. Alexander tiene 60 años. Para su época, es considerado un anciano. ¿Y qué creéis? ¿Qué os imagináis? ¿Que cansado como haríamos cualquiera a los 60 años decide reposar? ¿Suponéis que se aplacó y se dijo a sí mismo, bueno, ya hice mucho por la humanidad, estoy cansado, me retiro con mis cuadernos de viajes al terminar de escribir? Para nada. Este extraordinario ser aún tenía sed de aventura. El viajero incansable, con 60 años, insiste en conocer la otra parte del mundo. Asia, ni más ni menos. Movido por su fama, el zar Nicolás I aprueba su expedición a Siberia. Alexander fue recibido con todos los honores por la corte imperial rusa en San Petersburgo. Salió en 1829. Humboldt, el zar, le ofrece financiar la expedición. Humboldt insistía en que sería una expedición científica como la anterior a América. El zar le dijo que sí a todo, pero tenía intereses muy distintos. Esta vez, Humboldt sí aceptó el financiamiento, pero el zar le impuso varias condiciones al viaje y a su financiación. Entre otros, el más absoluto secreto sobre las condiciones de los esclavos, de los campesinos y mineros rusos. No podría divulgarlo. Además, le pidió que enfocara sus estudios hacia la geología. Le encargó tallar a nuevos yacimientos de platino, de oro y de otros minerales en los montes Urales. Quería también que trajera diamantes del Dacio, que no había. Viajó y trabajó bajo una fuerte presión política, siempre vigilado. En su texto Así Central, es un libro que describe su viaje. Se sirve de técnicas sutiles y de una crítica indirecta, pero claro que nos denuncia. Bueno, la expedición constaba de dos burócratas rusos. Uno era un profesor de mineralogía y el otro era un zoólogo, un cocinero, un destacamento de cosacos a cargo de la seguridad, y el extravagante un conde francés que se llamaba Polier. Estaba casado con una acaudalada rusa propietaria de una finca en Ekaterimburgo. Este incansable científico, con su curiosidad omnívora, no podemos calificarlo de esta manera, con 60 años comienza un nuevo periplo en abril de 1829, que habría de durar casi 8 meses. Recorrería cerca de 16.000 kilómetros, más de los que recorrió en América en 5 años, y además a la mitad de su edad. Bueno, de San Petersburgo se fueron a Moscú, a varias ciudades y aldeas y a los montes Urales. También navegaron por ríos, o a veces solo los cruzaron. Penetraron en minas, escalaron montes como el macizo de Altai, que hoy forma parte de Manchuria. Llegaron hasta la frontera china, y de allí regresaron por otro camino para investigar más, hasta llegar a Astracán, en las orillas del mar Caspio. Esta expedición no fue como la anterior. Debía callar lo malo y buscar minerales preciosos y diamantes para el zar. Se horrorizó de las condiciones laborales de los mineros que excavaban con artefactos rudimentarios, sin maquinaria, con trozos de madera y a veces con las uñas, y usaban lupa para detectar las vetas. Aquí tenemos que salió de Berlín, fue a San Petersburgo, luego a Moscú, luego a Kazán, a Perm, por aquí todo esto recorre. Aquí están los montes Urales, donde se detiene y baja aquí tratando de buscar lo que le habían encargado, y luego se va acá, llega a Altai, y aquí está, se para varias veces en la frontera con China, y se regresa por esta parte hasta llegar a Omsk, luego a Minsk, luego baja por aquí, otra vez los montes Urales, luego se embarca en el río Volga y baja hasta llegar a Astracán, que está de este lado, y aquí está el mar Caspio. Sigue buscando sin encontrar, pero tampoco hizo mucho para encontrar los diamantes. Y luego sube y vuelve a llegar a Moscú, llega a San Petersburgo y se regresa a Berlín. Humboldt sufrió gélidas temperaturas y bandadas de mosquitos. Los expedicionaron
expedicionarios tuvieron que protegerse improvisando redecillas en la cara. El primer gran obstáculo con el que se topó el grupo de aventureros ilustrados fue la guerra que meses antes había estallado entre Rusia y el Imperio Otomano, y debía evitar los lugares en donde se enfrentaban los rusos con los fieros turcos. Afrontó muchos peligros, como la presencia de bandoleros en una parte del recorrido. Aquí tenemos una mina. Lo peor que les pasó fue una terrible epidemia de antrax que se desató en la estepa de Baraba en julio. El antrax o carbunco es una enfermedad altamente contagiosa que suele contraer en los herbívoros a través de un suelo contaminado y que pueden transmitirse a los humanos y como el coronavirus. Cuando ataca los pulmones, puede ser mortal. A mi edad no debe aplazarse nada, dijo Humboldt ante la epidemia de antrax. Y con muchos pantalones, y para que no se contagiara el grupo, confinó a todos los porteadores y criados dentro de los coches. Ordenó hacer acopio de agua y víveres para evitar en lo posible el contacto con comerciantes infectados, y la expedición prosiguió su ruta. En noviembre de 1829, Humboldt llega de regreso a San Petersburgo después de un viaje de casi 8 meses y 16,000 kilómetros, en los que había utilizado la asombrosa cifra de más de 12,000 caballos, según él mismo narra en sus cuadernos de viaje. El zar quedó satisfecho con su patrocinio. Humboldt le devolvió la parte de la financiación que no había gastado y le confirmó la existencia de grandes vetas de platino y oro en los montes Urales. Y no solo eso, él había observado en la frontera de Brasil que algunos minerales podían encontrarse juntos, como sucedía también en la India. Recordemos que él era un minerólogo, lo sabía muy bien. Entonces Alexander dedujo que en los montes Urales debía haber diamantes en las vetas de oro y platino. Y se lo dijo al zar, ante el asombro de muchos, que pensaban que las preciosas gemas solo se daban en regiones tropicales. Alexander no halló los diamantes, pero el conde Polier, aquel francés que lo había acompañado en la expedición, sabía que el genial prusiano raramente se equivocaba. Así es que corriendo escarbó en una mina de su esposa en Ekaterimburgo y ¡eureka! En pocas horas halló el primer diamante en Rusia. Un mes después ya eran 37 y después la cuenta se agrandó. Y debo contarles que en Mir está una mina de diamantes, así lo descubierta, que llegó a ser la más grande mina de diamantes del mundo, y todo gracias a los consejos y a la ilustración de Humboldt. Partió hacia Alemania con sus baúles repletos de muestras botánicas, otra vez minerales e innumerables notas de sus observaciones sobre los campos magnéticos terrestres. Años antes, en los Andes, había descubierto el ecuador magnético. En sus 2 libros sobre la expedición a Siberia, fue el primer científico en alertar sobre el peligro para el ecosistema de la destrucción de los bosques para beneficio de la industria y la minería, y del peligro de la ganadería intensiva por la que se vaciaban lagos, pantanos y se convertían en pastos. Es pionero también en advertir sobre el calentamiento de la atmósfera. No dejó de mencionar las grandes concentraciones de gases y vapor en las explotaciones industriales. En 1843 publicó sus hallazgos científicos y sus impresiones sobre Asia, criticando veladamente la deplorable condición humana de los rusos. A la izquierda, aquí tenemos su firma. Durante 60 años vivió Alexander sin una residencia fija, alternando entre París y Berlín y viajando por Europa, América y Asia, tomando notas que se convirtieron en libros en francés. Los años que deberían ser de reposo los consumió escribiendo en su biblioteca de Berlín y la de París, dándose escapadas a otros países europeos. Él siempre viajando. En un viaje corto a Londres conoció a Charles Darwin. Darwin estaba escribiendo su serie de teoría sobre el origen de las especies y la selección natural. Deseaba oír la opinión del varón a quien admiraba profundamente. En sus viajes, Darwin siempre había llevado consigo sus libros
y tomó en cuenta los estudios de Humboldt. En sus escritos, Darwin lo cita varias veces. Darwin tenía entonces 32 años y Alexander tenía 72. A los 65 años, Alexander Humboldt comenzó a escribir Cosmos o el ensayo de una descripción física del mundo. Ahí quería incluir todo el conocimiento de cielo y tierra, su monumental visión global de la estructura del universo. Los primeros 2 tomos fueron publicados y básicamente elaborados entre los años 1845 y 1847. En 1847 publicó su primer tomo de Cosmos que causó furor en su época. Para muchos esta es la mejor obra de todas sus obras. Bueno, Cosmos causó furor en su época, pero como le diría nuestro Quijote a su escudero Sancho, con la iglesia hemos topado. Aquí lo consideran un profano de las almas porque su obra era absoluta y totalmente atea. Y aquí cito una observación del profesor Ottmar Ette, profesor de la Universidad de Potsdam, Alemania, que me pareció interesantísimo. Dice, cuestionó este debate de ilustración que en el siglo XVIII y mediados del XIX consideraba al continente americano como una réplica del europeo y a sus habitantes como inferiores. Ese jacobino de Frank, como alguien lo definió algunas veces, se interpuso entre el eurocentrismo de su época y el racismo, expresado en el desprecio al indígena y la inferioridad de la naturaleza del Nuevo Mundo. Humboldt pudo demostrar que el continente americano era particular y diferente del europeo, pero fue aún más allá de los criterios dualistas. Para él se trataba de admitir al otro, de construir una modernidad multipolar. Yo siento que Humboldt es un precursor de la globalización. Esa es una opinión personal. Esta es una fotografía de él 2 años antes de morir. La muerte lo sorprendió a los 90 años, activo y preparando el último tomo de Cosmos, el 5º. Su último intento por reunir sus conclusiones en un compendio sobre el medio natural de nuestro planeta. Sus últimas palabras fueron: qué gloriosos son estos rayos de sol, parecen llamar la tierra a los cielos. Desde su primera expedición, su fama había logrado trascender todas las fronteras. Cientos de monumentos, parques, montañas, ciudades, bahías, ríos, glaciares y regiones enteras de todo el mundo, desde Alemania, pasando por China, Tasmania y América hasta la Luna, fueron bautizados en su honor. Humboldt sigue siendo la persona cuyo nombre ha designado más lugares en la Tierra. Eso sin contar las 300 plantas y los más de 100 animales, como el calamar y el pingüino de Humboldt, que también llevan su nombre. Aquí algunos honores de los que recibió. Debe haber más, pero aquí son los que encontré mejor. En Inglaterra lo nombraron miembro de la Royal Society. En Estados Unidos, miembro de la American Philosophical Society. En Alemania, la Academia de las Ciencias de Berlín lo honró como el principal científico de su época. La Academia Francesa dijo que era el nuevo Aristóteles. En Cuba, ya les dije que se le llamaban el segundo descubridor de Cuba. Y en México, ya lo dijimos, que en 1827 recibió la nacionalidad mexicana. En el 54 recibió la Cruz de la Orden de Guadalupe. Y en 1859 fue declarado Roberto Juárez Benemérito de la Plata. Y aquí yo puse una poesía que es de Goethe, pero que yo creo que la escribió pensando en su amigo. Qué fuerza me impulsaban las nubes a partir con ellas hacia países lejanos. Estos son algunos de sus descubrimientos. Muchos ya los dije mientras hablaba, pero entonces no los voy a repetir, solamente pondré algunos de los más destacados que no he dicho. Fue el primer científico que abarcó la biología como un todo, como una red de relaciones que regía el comportamiento de cada parte y que comprendía los espacios y los tiempos. Obviamente fue un adelantado a su tiempo, pues fue pionero del pensamiento ecológico y la primera persona que escribió sobre los peligros del cambio climático, de lo que hoy hablamos tanto. Está considerado fundador de la geografía como ciencia empírica. Él se declaraba un libre pensador y absolutamente antiesclavista.
y se aseguró de que nadie influyera directamente en su trabajo. Aquí hay unas ideas que él escribió y otros de sus descubrimientos importantes. Bueno, él cambió el concepto que se tenía en Europa de América y decía, en los bosques amazónicos o en las cadenas de los Andes, siempre fui consciente de que de polo a polo se encuentra una única vida en las rocas, las plantas, los animales y el hinchado pecho del hombre. Percibió la profunda semejanza que muestra la vegetación en todos los lugares del planeta cuando las condiciones ambientales son similares. Inventó una máscara de gas para mineros. En los Andes descubrió el ecuador magnético de la Tierra. Inventó las isotermas y las isobaras, esas líneas que unen los puntos de igual temperatura o presión. Mi verdadera y única finalidad, dijo, es investigar cómo se entretejen todas las fuerzas naturales. Aquí tengo algunas de sus frases célebres, que decía que el maltrato a los animales es uno de los vicios más notorios de los pueblos bajos e incultos. Donde quiera que se encuentra constituye un signo de ignorancia y brutalidad que no puede ser ocultado ni por toda la evidencia de riqueza o lujo. Y luego dice aquí que la fuerza que el alma puede infundir al cuerpo, en nuestras inferiores, todas ellas están destinadas a alcanzar la libertad. Y la inclinación y el anhelo de una amistad y un amor es verdadero privilegio de las almas tiernas e íntimamente sensibles. Y dice que un hombre debe buscar la felicidad y la paz en los objetos que no le pueden ser quitados. Nunca está más elevado el ánimo que cuando has encontrado un trabajo adecuado. Aquí puse una línea del tiempo para que vean cómo aprovechó este hombre todo el tiempo de su vida. Y aquí una de las frases célebres que más me gusta, que la vida es viaje. Y con esto concluimos un método científico extraordinario. Muchas gracias por su atención.